Convivir con una expareja luego de decidida una separación, ¿no? Es un gran desafío y por eso quiero abordar este tema en este episodio de podcast de hoy. ¿Y por qué considero que es un gran desafío? Considero que es un gran desafío porque implica que ambos van a estar enfrentándose a una situación que puede ser muy dolorosa y que puede reavivar permanentemente una gran cantidad de emociones, y esas emociones pueden apoderarse de nuestras conductas y pueden hacernos decir cosas que racionalmente no hubiésemos querido decir, o puede incluso hacernos hacer cosas que racionalmente no hubiésemos querido hacer. Y esto me refiero a cosas que puedan dañar al otro, que puedan lastimarnos a nosotros mismos y que puedan incluso generar eh, dolor, ¿no? Porque hay un dicho que a mí me parece muy, muy interesante, de uno de mis mentores, Vishen Lakiani, que dice: las personas que sufren dolor generan dolor, ¿sí? Y ese es el gran desafío de una convivencia. ¿Y cuándo se da esta convivencia? Bueno, el caso más habitual es cuando, decidida una separación, todavía no se dan las condiciones para que la convivencia pueda romperse, ya sea porque no hay otro lugar, ya sea porque se está esperando un alquiler en un determinado sitio, porque se está esperando vender la propiedad, o porque se está esperando asentarse en las cuestiones económicas. La economía del núcleo no da para que ambos tengan un espacio separado de vivienda. Entonces se genera obligatoriamente un proceso de convivencia, un proceso donde ambas personas que formaban parte de la relación, ¿sí? Tienen que convivir en un mismo espacio, más grande, más chico, con hijos, sin hijos, pero en un mismo espacio al fin. Y eso ya de por sí es un gran desafío. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque hay algunas reglas que nos van a permitir transitar este momento de la mejor manera posible, para que, lejos de reavivar las emociones encontradas y esta montaña rusa emocional que nos ofrece esta circunstancia, nos permita poder recabar en la calma, poder empezar poco a poco a conquistar la paz y poder empezar a sanear el vínculo de una manera positiva que nos permita a ambos iniciar un proceso de autoconocimiento y un proceso de duelo y un proceso de desapego del otro más sano y que nos permita estar mejor con nosotros mismos, con nuestro entorno, en nuestra vida personal e incluso con los hijos comunes si los hubiera. ¿Sí? Bueno, acá la primera salvedad que quiero hacer y que es importante, ¿no? Es como que si la decisión de separarse la tomaron conjuntamente, ¿sí? Creo que sobre ambos recae la misma responsabilidad, o por lo menos la misma rigurosidad en cuanto a estas normas de convivencia. Pero si la decisión de separarse la tomó uno de los dos y el otro no quería, pero bueno, tiene simplemente que aceptar lo que el otro le está pidiendo, creo que la persona que tomó la decisión y que la comunicó, recae la responsabilidad de ser un poquito más responsable afectivamente del otro y tener mayor cuidado en estas reglas establecidas y en cuidar también que el otro no pueda sentirse inflamado en sus emociones por determinadas actitudes aleatorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la decisión la tomaron ambos, bueno, ambos tienen la responsabilidad de poder sostenerla, pero si la decisión la tomó uno solo, es importante que tenga una mirada de respeto y de empatía hacia quien quizás no compartía la decisión, pero tiene que aceptarlo, que pueda entender que pese a que los dos deben estar dolidos, resquebrajados y tristes, y quien toma la decisión muchas veces también es algo muy difícil y de mucha responsabilidad, pueda entender que emocionalmente el otro está más vulnerable, ¿no? Y uno tiene que estar especialmente mirando eso hasta tanto, bueno, la convivencia se pueda interrumpir efectivamente y puedan cada uno empezar a construir sus espacios individuales, ¿sí? Bueno, el primer
elemento puntual tiene que ver estrictamente con la comunicación, ¿sí? Con la comunicación entre ambos. Y la idea es que la comunicación entre ambos tenga un objeto concreto, ¿sí? Que sea concisa, que sea breve y que sea con un objeto concreto. Si es por cuestiones de los hijos, por cuestiones de los hijos, sabiendo sobre qué cuestiones van a hablar y qué opinión tienen al respecto. Si es por cuestiones domésticas de la casa, de la organización de la casa, que sea sobre eso, pero no generar espacios vacíos, no generar espacios donde se sienten a conversar de cualquier cosa de modo aleatorio, porque generalmente esas conversaciones terminan cayendo en los lugares comunes, terminan cayendo en reproches, terminan cayendo en una asignación de culpas, porque muy fácil el ego se apodera de nuestra cabeza y empieza a asignar culpas para liberarse de la responsabilidad, y lo único que generamos ahí son conflictos, son peleas, son discusiones que lejos de ayudarnos a convivir mejor, a respetarnos más y a de alguna manera resguardar el vínculo, nos lleva a deteriorarlo, nos lleva a desgastarnos, nos lleva a generar reacciones negativas hacia el otro, ¿sí? Así que conversaciones claras, concisas, con un tema concreto y tratar de evitar esos espacios donde se da una interacción libre, abierta, sin límite de tiempo, sin límite de espacio, ¿sí? Ese es el tema uno y fundamental. En segundo lugar, es muy importante ponerse de acuerdo de inicio cómo van a ser la atribución de responsabilidades dentro de la casa, quién se va a ocupar de cada cosa, ¿sí? Es como una suerte de repactar eso al respecto, porque estando como pareja puede ser que uno cocinaba, el otro lavaba, uno sacaba la basura o el otro se ocupaba de llevar a los hijos, pero cuando deciden no estar más juntos, hay una necesidad logística importante en el medio. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera de ambas personas puede tener que generar nuevos espacios, ya sea para su tranquilidad, ya sea para poder desagotar sus emociones o cómo se siente, para poder tener espacios y poder lograr la calma fuera del entorno, para lo que fuera. Entonces tienen que ajustarse esas rutinas, esas obligaciones, quién paga, cómo se paga, qué cosas hace, qué cosas no hace, quién cocina, cuándo cocina, quién limpia, cuándo limpia, si va a venir una persona, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Las charlas que sean necesarias, tratando de no imponer ideas, sino escuchando al otro y siempre teniendo esa pauta inicial de tratar de apoyar al que esté más vulnerable de los dos, ¿sí? Ser una buena compañía para ese otro que pueda sentirse más vulnerable en este momento. Y de esa manera los acuerdos van a ir llegando poco a poco sobre estas cuestiones. En tercer lugar, y creo que es clave, es tener espacios privados, ¿sí? Espacios privados puede ser una habitación privada, pueden ser algún mueble donde uno o el otro pueda guardar sus cosas de manera privada. ¿Qué quiero decir? Espacios donde uno sepa que el otro no tiene acceso, ¿sí? Donde son lugares o espacios o son sitios de la casa donde uno de los dos pueda tener un resguardo, donde uno de los dos pueda encontrarse consigo, donde uno de los dos pueda tener un poco de calma o quizás pueda aislarse en situaciones que lo sobrepasen, que lo hagan sentir mal consigo mismo, que lo hagan sentir mal sobre lo que está viviendo. ¿Sí? Creo que eh, la posibilidad de tener un espacio privado es súper, súper, súper importante en este momento. ¿Sí? Y en último lugar, que creo que es, diría, el más importante de estos mini consejos, tiene que ver con cuidar dónde ponemos la energía y, y de qué manera descargamos nuestras emociones, ¿sí? Intentar buscar a nuestra expareja en este momento, que fue la que siempre quizás estaba disponible para escuchar nuestras emociones, o era en quien depositábamos esas emociones para encontrar calma, para encontrar escucha, para lo que fuera, entender que ya no es más,
¿no? Y tratar de romper ese lugar común y buscar algún sustituto. Sí, claro. O sea, no estoy diciendo que hay que restringir o que hay que reprimir esas emociones, sino que hay que tratar de buscar un espacio sustituto. Puede ser un espacio de terapia, puede ser un espacio de coaching, puede ser un espacio con amigos, con amigas, que estén dispuestos a escucharme, que estén dispuestos a acompañarme en ese momento o en esa situación. ¿Sí? Pero tratar de no depositar o no dirigir la energía de estas emociones hacia mi ex. ¿Por qué? Porque en primer lugar, mi ex va a estar tanto o más dolido o dolida que yo en esta circunstancia y no va a poder sostener todo ese bagaje emocional porque ya está cargando con las suyas, ¿sí? ¿Y esto qué puede generar? Puede generar que ambos se sientan peor consigo mismo y que la convivencia sea más difícil. Entonces lo importante es tratar de drenar las emociones en otro sitio y no con esa expareja en ese lugar. Esto no quiere decir que nunca más voy a poder tener este tipo de charlas con mi expareja, etcétera. Obviamente que no, pero en este momento no, ¿sí? En este momento no. Acá como quiero agregar un extra que no lo había mencionado en su momento y que me parece muy importante y tiene que ver con el primer tema, con las conversaciones breves y concisas, ¿no? Hay muchas veces en momentos de convivencia donde uno de los dos puede estar, bueno, generando una vida distinta o empezando a probar alternativas distintas y tiene esa impronta de querer contarle a su expareja algo de esa nueva vida. Y acá vuelvo otra vez a mandar a la regla general, ¿no? Quien se siente que está mejor frente a la situación y ve que el otro está más vulnerable, hay que cuidar al otro, ¿sí? Y no exponer al otro a este tipo de información, porque primero el otro no tiene necesidad de saberlo, y en segundo lugar, porque si el otro está vulnerable y yo le doy herramientas para que se pueda lastimar a sí mismo, lo único que estoy haciendo es contribuyendo a eso, a que el otro se sienta peor. Así que lo que tenga que compartir de la nueva vida que eventualmente esté construyendo, lo hago fuera de estas cuatro paredes, ¿sí? Acá lo importante y el marco de todo este video es entender que este proceso de dejar la convivencia es un proceso transicional, ¿sí? Y si yo entiendo esto, y si yo realmente puedo poner mis ojos en el horizonte, en lo que realmente viene después, yo puedo encontrar en esa mirada de horizonte la calma, ¿sí? En esa mirada de horizonte está la posibilidad de confiar en mí, de confiar que voy a entender qué es lo que ocurrió para llegar a donde llegué, que voy a tratar de entender por qué esta experiencia de separación viene a mi vida, que voy a tratar de entender y sacar un balance de por qué viví esa relación con esa persona que ya no me elige o que ya no elijo, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero de ahora en más para mi vida? Y todo eso se va a empezar a construir en esa mirada de horizonte, en esa mirada futura. Y esa mirada de horizonte necesita que yo vaya coronando esa calma. Y esa calma la voy coronando en estos primeros días de convivencia con mi ex, siguiendo estas pautas que me van a permitir no solo llegar a un cierto grado de paz conmigo misma o conmigo misma, sino también tener un gran control sobre mi ego y ese lenguaje que mi ego me propone a diario y que siempre tiende a generar culpas y reproches, ¿sí? Así que te deseo toda la fuerza en este proceso y te deseo que esa mirada de horizonte empiece a fluir en vos para entender que estos pequeños pasos te van a llevar a algo mucho más grande y tiene que ver con esa vida que te mereces vivir, ¿sí? Si querés transitar conmigo, con mi acompañamiento, tu proceso de separación, no dudes en escribirme un WhatsApp, ¿sí? Con todo gusto vas a tener un espacio en el ámbito de mis mentorías. Ya han pasado cientos de personas de todo el mundo de habla hispana y para mí, habiendo transitado un proceso similar y habiendo acompañado a tanta gente, será un gusto poder ayudarte y brindarte el apoyo necesario
para que puedas salir adelante y puedas reconstruir esa vida feliz que querés para vos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.